Hola, qué alegría dar la bienvenida a todo el mundo a un nuevo análisis a fondo. Hola, encantada de estar aquí otra vez. Hoy tenemos entre manos una auténtica superproducción, y nunca mejor dicho. Totalmente. Nuestra fuente del día es un inmenso, un detalladísimo artículo enciclopédico sobre la historia del cine de los Estados Unidos. Es un texto monumental, fíjate, que abarca desde los primeros parpadeos de luz en blanco y negro hasta, la compleja era digital en la que nos encontramos ahora mismo. Sí, es un viaje bastante intenso. El objetivo de nuestra inmersión exhaustiva de hoy es desmitificar un poco esa gigantesca máquina de sueños que llamamos Hollywood. Queremos entender cómo una industria que empezó literalmente huyendo de procesos judiciales por la costa este, se ha transformado en un coloso global. Un coloso que hoy en día debate casi de forma existencial entre seguir creando lo que llamamos cine o dedicarse a empaquetar simple contenido. Y para comprender verdaderamente esa metamorfosis, pues es fundamental mirar un poco más allá de las alfombras rojas y los nombres famosos en las marquesinas. Claro, ir a las entrañas. Exacto. La intención hoy es diseccionar no solo qué tipo de películas se han hecho a lo largo de las décadas, sino por qué se hicieron de esa manera y qué impacto tuvieron. Hablamos de una maquinaria donde la economía, las tácticas políticas, la censura y los movimientos sociales dictan literalmente qué historias llegan a la pantalla. El cine como industria pura y dura. Eso es. El cine estadounidense constituye una de las exportaciones culturales e industriales más influyentes de la historia moderna, y sus engranajes internos, la verdad, rara vez son tan glamurosos como el producto final que vemos. Vale, vamos a desgranar esto porque la historia de los orígenes rompe por completo con el mito fundacional que casi todo el mundo tiene en la cabeza. Desde luego que sí. O sea, a ver, si hacemos una encuesta sobre dónde nació la industria del cine estadounidense, la inmensa mayoría de quien nos escucha situaría el punto de partida bajo el sol de California. Sí, Los Ángeles, las palmeras, el letrero de Hollywood. Exacto, pero resulta que los primeros pasos de este gigante no se dieron entre palmeras, sino en Nueva Jersey. Fíjate, al otro lado del país. Raíles giratorios. Sí, para poder seguir la luz del sol durante todo el día. Era pura practicidad. A finales del siglo XIX y principios del XX, el eje formado por Nueva York y Nueva York era el auténtico centro neurálgico. Había acceso rápido a terrenos asequibles junto al río Hudson y, lo que es más crucial, se estaba muy cerca del capital financiero de Wall Street. Claro, el dinero estaba en Nueva York. El problema surgió porque Thomas Edison no se limitó a inventar las cámaras y los proyectores. Formó un monopolio, el infame conglomerado de patentes conocido como el Trust de Edison. Su modelo de negocio se basaba, básicamente, en cobrar licencias abusivas por utilizar cualquier equipo cinematográfico. Pero a ver, ¿qué implicaba realmente esa guerra de patentes en el día a día de un cineasta independiente de la época? Porque, leyendo la fuente, hay episodios que suenan más a la mafia que a una industria creativa. Es que implicaba vivir bajo una amenaza física constante. No es una exageración. Madre mía. Si un productor intentaba rodar una película sin pagar las extorsivas tarifas de Edison, el Trust enviaba a agentes de seguridad privada. Que eran matones, vaya. A efectos prácticos eran matones a sueldo, sí. Llegaban a los sets de rodaje, confiscaban las cámaras por la fuerza, destruían los decorados y en bastantes ocasiones agredían al equipo técnico. ¿De locos? Esta presión insoportable fue el detonante real de la gran huida hacia el oeste. Los pioneros del cine necesitaban poner la mayor distancia geográfica posible entre ellos y los abogados y los matones de Edison en Nueva Jersey. Esa motivación logística es lo que resulta increíble. Siempre se asume que la industria se mudó a Los Ángeles buscando el clima perfecto, la luz natural constante. Que obviamente ayudaba muchísimo, claro. Sí, cuando las películas necesitaban luz solar directa venía genial. Pero la clave geográfica era otra. La clave es que Los Ángeles estaba a apenas 90 millas de la frontera con México. Esa es la verdadera razón. Es que es de película en sí mismo. Si los agentes de Edison aparecían por sorpresa en un rodaje en California, los cineastas podían empaquetar sus equipos, subir a unos coches, cruzar la frontera mexicana y escapar de la jurisdicción judicial estadounidense en cuestión de horas. Literalmente una huida. La marcha hacia California fue un movimiento de supervivencia legal. Y si conectamos esto con el panorama general, lo interesante de este éxodo es cómo un evento histórico completamente inesperado terminó de cimentar el dominio de Los Ángeles sobre Nueva York. Hablas de la pandemia.
Exacto. La pandemia de gripe de 1918. Las autoridades de Los Ángeles implementaron medidas de salud pública mucho más rápidas y estrictas que las de la costa este. Claro, cerraron todo antes. Sí, aunque los cines cerraron a nivel nacional y la taquilla se hundió temporalmente, los rodajes en exteriores en California pudieron reanudarse y recuperarse mucho antes. Mientras Nueva York seguía paralizada. Eso es. Mientras la industria en Nueva York seguía paralizada por el colapso sanitario, los estudios californianos aprovecharon ese vacío para inundar el mercado con sus producciones. Así consolidaron un monopolio geográfico que ya nunca abandonarían. Fíjate cómo cambia la historia un virus. Y bueno, una vez que se establecieron firmemente en California, la industria se topó con el siguiente gran terremoto tecnológico, que fue la llegada del sonido. Un cambio monumental. En 1927 se estrena El cantor de jazz, que introduce el sonido sincronizado. Pero incorporar diálogos audibles generó un problema logístico internacional masivo. Claro, el idioma. Una obra de éxito a Europa o Sudamérica requería simplemente cortar y sustituir los carteles de texto por traducciones locales. Era facilísimo. De repente, con el sonido, el público extranjero empezó a rechazar en masa las películas habladas en inglés. ¿Cómo solucionaron este obstáculo antes de que la tecnología de doblaje fuera viable? Pues la solución fue tan ingeniosa como agotadora para los equipos. Los estudios optaron por rodar películas paralelas en el mismo espacio físico. A la vez, Contrataban a directores, actores y técnicos extranjeros y los llevaban a Los Ángeles. Durante el día, el equipo principal estadounidense rodaba la película en inglés con las grandes estrellas de la época. los famosos, digamos. Eso es. Y cuando caía la noche, esos actores se iban a su casa a dormir y entraban los equipos extranjeros para rodar exactamente el mismo guión, ¿En los mismos platos? utilizando la misma iluminación, los mismos decorados, hasta las mismas marcas en el suelo, pero en español, francés o alemán. Hay anécdotas maravillosas sobre esas versiones nocturnas. Figuras icónicas como el director Luis Buñuel o escritores como Edgar Neville y Enrique Jardiel Poncela formaron parte de esos equipos en español. Sí, figuras importantísimas de la cultura española. Caminaban por decorados gigantescos a las 3 de la mañana para rodar películas como Drácula. Aunque, bueno, el resultado comercial fue bastante mixto, por lo que leo. Sí, no siempre funcionaba. Los presupuestos nocturnos eran muy inferiores, las prisas eran evidentes, y para el público hispanohablante resultaba muy desconcertante escuchar a 5 actores en una misma escena hablando con acentos muy marcados de España, México y Argentina. Mezclados sin ninguna coherencia geográfica, claro. Un batiburrillo tremendo. Aquel experimento de las versiones múltiples desapareció en cuanto las técnicas de doblaje y subtitulado se perfeccionaron, afortunadamente. Pero durante esa misma década de los 30, los grandes estudios estaban perfeccionando otra maquinaria mucho más lucrativa. El sistema de estudios. El sistema clásico de Hollywood, que alcanzó su máximo apogeo comercial alrededor de 1939. 5 inmensos corporativos controlaban de forma absoluta el ciclo de vida de una película. Lo controlaban todo. Tenían a los actores bajo contratos draconianos que les impedían elegir sus papeles, poseían los estudios de grabación y, lo que es más importante, eran los dueños de las principales redes de salas de cine en todo el país. Y ese control de la exhibición permitía una práctica comercial que se llamaba block booking o venta por bloques. ¿Cómo funcionaba exactamente esta táctica para asfixiar a los cines independientes? Pues el block booking era básicamente una extorsión legalizada. Si el dueño de un cine independiente en un pequeño pueblo quería proyectar el último gran éxito de Clark Gable, el estudio se negaba a alquilarle solo esa película. ¿O todo o nada? Exacto. Le obligaban a comprar un bloque cerrado que incluía la película estrella, junto con 4 o 5 producciones mediocres de serie B que el estudio necesitaba rentabilizar. ¡Qué barbaridad! El cine local se veía forzado a proyectar basura para tener acceso a los grandes éxitos, garantizando así beneficios constantes para el estudio sin importar la calidad real de la mayoría de sus obras. Y el catalizador que empezó a resquebrajar este monopolio perfecto fue un proyecto que la propia industria consideraba una locura absoluta. Una apuesta arriesgadísima. En 1937, Walt Disney estrena Blancanieves y los 7 enanitos. Era un largometraje de animación independiente que no contaba con estrellas de carne y hueso bajo contrato y no estaba atado a los grandes estudios. Nadie daba un duro por ella. Y contra todo pronóstico, arrasó en la taquilla mundial. Este triunfo arrollador expuso públicamente que el público quería ver buenas historias, independientemente del estudio que las produjera.
e ilustró lo perjudicial que era el sistema de bloques para la libre competencia. El éxito de producciones independientes como Blancanieves aumentó muchísimo la presión pública y política, culminando en la histórica demanda antimonopolio del gobierno federal que se conoce como el caso Paramount. Un caso clave. El litigio se arrastró durante una década, hasta que la Corte Suprema obligó a los grandes estudios a vender sus cadenas de cines y prohibió terminantemente la venta de películas en bloque. Se acabó el chollo. Desvincular la producción de la exhibición destruyó el modelo financiero de la Edad de Oro, obligó a los estudios a competir película por película y permitió el auge de las agencias de talentos, ya que los actores pudieron negociar como profesionales libres. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque sin esa red de seguridad garantizada por los cines de su propiedad, los estudios pasaron por una crisis profunda en los años 50 y 60. Una crisis de identidad, diría yo. Sí, lo que nos lleva directamente a los años 70 y al nacimiento del nuevo Hollywood. Ante la desesperación financiera, las productoras cedieron el control creativo a una nueva generación de directores salidos de las universidades. Hablamos de palabras mayores: Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg o George Lucas. ¿Cómo transformaron exactamente estos jóvenes la arquitectura económica de la taquilla? Cambiaron el paradigma por completo al inventar el blockbuster moderno, el éxito de taquilla estival. Películas como Tiburón en el 75 o Star Wars en el 77 demostraron un nuevo modelo matemático. Antes era muy distinto el estreno, ¿no? Totalmente. Antes, las películas se estrenaban lentamente en unas pocas ciudades y el boca a boca las hacía crecer a lo largo de meses. Con Tiburón, el estudio invirtió enormes sumas en publicidad televisiva a nivel nacional y estrenó la cinta simultáneamente en cientos de cines en pleno verano. Una avalancha. Descubrieron que una sola película gigante, respaldada por montañas de merchandising y secuelas, podía generar ingresos suficientes para sostener a todo un estudio durante años. La industria pasó de buscar ingresos constantes a apostar todo por unos pocos pelotazos colosales. Y esa persecución constante del público juvenil masivo forzó una alteración en las normativas de clasificación por edades. A mediados de los 80, el sistema tenía un vacío problemático. Sí, un problema de tono. Películas inmensamente populares como Gremlins o Indiana Jones y El Templo Maldito presentaban escenas bastante intensas, criaturas monstruosas atacando a la gente o un sacerdote arrancando un corazón palpitante, cosas así. Que para un niño pequeño era terrorífico. Eran demasiado terroríficas para la clasificación infantil estándar, pero los estudios se negaban en rotundo a aceptar una calificación R para adultos, porque eso destruiría la venta de entradas entre los adolescentes. Claro, perdían a su público principal. Fue el propio Steven Spielberg quien sugirió a la Asociación de Cineastas la creación de una categoría intermedia, lo que resultó en el nacimiento de la clasificación PG-13 en 1984. Un movimiento muy astuto. Un movimiento maestro a nivel comercial. Proporcionó a los padres una advertencia sobre la violencia o el lenguaje, pero permitió a los estudios seguir vendiendo entradas a los adolescentes, que son el motor demográfico del consumo de cine estival. Hoy día, casi la totalidad de las películas más taquilleras del año están diseñadas milimétricamente para encajar en esa calificación. Ese diseño milimétrico nos introduce de lleno en la revolución tecnológica de los años 90. El análisis detalla una polarización fascinante en esa década. Dos mundos opuestos, sí. Por un lado, la llegada de los efectos generados por ordenador, el famoso CGI. La ambición visual de películas como Terminator 2 o Titanic disparó los costes a niveles estratosféricos. Llegados al año 99, el presupuesto medio de un gran estreno rondaba los $60 millones. Una locura para la época. A los que había que sumar 80 millones adicionales exclusivamente destinados a campañas de marketing global. La barrera de entrada para competir en la gran pantalla parecía inalcanzable para cualquiera que no fuera un gran estudio. Sin embargo, en ese mismo año 99, un experimento independiente reescribió las reglas del marketing. El proyecto de la Bruja de Blair. Exacto. Rodada con cámaras caseras, actores desconocidos y un presupuesto casi anecdótico de $35.000. Y logró recaudar cerca de 250 millones a nivel global. Es que es un retorno de inversión impensable. El secreto no estuvo en la pantalla, sino en Internet. Sus creadores utilizaron foros incipientes, webs con falsos informes policiales y el boca a boca digital para convencer a la audiencia de que el metraje era real. Generaron un misterio increíble. Demostraron que la expectación pura, alimentada por la red,
podía superar a las maquinarias publicitarias tradicionales de 80 millones de dólares. Y ese descubrimiento de que la expectación masiva y el fenómeno fan online podían monetizarse a una escala tan brutal, sentó las bases de nuestra tercera sección. Hablamos de la transición del cine al contenido y la influencia devoradora de las plataformas de streaming. Un tema muy actual. En la época contemporánea, la cartelera ha estado monopolizada por inmensas franquicias de superhéroes y sagas interconectadas, diseñadas para generar expectación constante en Internet. Sin embargo, los datos más recientes indican una fatiga clara del espectador. Normal, son demasiadas horas. Fatiga ante universos cinematográficos que te exigen ver docenas de horas previas de series y películas solo para entender una nueva entrega. A esa fatiga estructural hay que añadir el impacto devastador y acelerador de la pandemia de la COVID-19. Al cerrar las salas a nivel mundial, el delicado equilibrio de poder entre exhibidores y productoras saltó por los aires. Fue un antes y un después. Un punto de inflexión definitivo ocurrió cuando Universal decidió cancelar el estreno en cines de la secuela animada Trolls World 2 y ofrecerla directamente en alquiler digital bajo demanda. Se saltaron a los cines por completo. Directamente. La película recaudó casi 100 millones de dólares en 3 semanas, dinero que el estudio no tuvo que repartir con los cines en absoluto. Las grandes cadenas como AMC amenazaron con boicotear a Universal. Hubo mucha tensión ahí. Muchísima, pero el daño ya estaba hecho. La sagrada ventana de exclusividad de 90 días que protegía a las salas de cine quedó reducida a escombros, abriendo la puerta para que el streaming dominara la distribución. Y esta subordinación al streaming ha provocado una profunda crisis artística que están denunciando gigantes del medio. Figuras como Martin Scorsese argumentan que el séptimo arte está siendo devaluado activamente al ser agrupado bajo la gélida etiqueta corporativa de contenido. Como si fuera una caja más en una estantería virtual. Exacto, poniéndolo al mismo nivel que un vídeo viral o un anuncio en una plataforma. Charlie Hoffman señalaba recientemente que el ecosistema actual recompensa económicamente la mediocridad fabricada en masa frente a la toma de riesgos creativos. Las críticas se centran en cómo las prioridades corporativas ahogan por completo la visión del director. El material de análisis destaca proyectos recientes que ejemplifican muy bien esta tendencia. Sí, hay dos ejemplos muy claros en la fuente. Tenemos Space Jam, A New Legacy, que fue ampliamente recibida no como una película con arco narrativo, sino como un larguísimo publireportaje del catálogo de propiedades intelectuales de Warner Bros. Un anuncio de 2 horas. Prácticamente. O producciones de altísimo presupuesto de Netflix como Red Notice, que pese a contar con las mayores estrellas del momento, transmiten una sensación aséptica. Como prefabricada. Como si hubieran sido ensambladas pieza a pieza por un algoritmo predictivo de retención de audiencia, en lugar de nacer de un impulso artístico humano. Y ante esta homogeneización algorítmica, surge la gran preocupación que plantea el director James Gray. Él dice que, si la industria se niega a financiar películas de presupuesto medio dirigidas a un público adulto e invierte exclusivamente en espectáculos colosales de efectos especiales, está educando una generación entera para que asocie la experiencia de ir al cine únicamente con parques de atracciones visuales. Es una analogía muy buena. Si solo sirves comida rápida espectacular, el público eventualmente olvida cómo disfrutar de una comida pausada. Y el hábito cultural de acudir a las salas de cine para ver dramas, comedias o thrillers sencillos simplemente muere. La supervivencia del medio está en juego. Pero las fuerzas que moldean lo que vemos en pantalla van mucho más allá de los algoritmos de rentabilidad. Eso nos adentra en una esfera más compleja y opaca, que es la influencia de la política, la censura y el mercado internacional en la estructura de los guiones. Y antes de profundizar en esos mecanismos, es imperativo establecer un marco para nuestra audiencia. Muy importante esto. Al analizar la relación histórica entre los poderes fácticos en Washington y los estudios de Hollywood, y mirando puramente los eventos documentados, queda claro que ambas esferas se han utilizado mutuamente de forma constante. La mención de partidos y figuras políticas en este tramo responde estrictamente a un repaso de los datos históricos y las prácticas industriales reportadas en las fuentes. Simplemente los hechos. Exacto. Este análisis observa esas dinámicas con absoluta neutralidad, sin respaldar, criticar, ni tomar partido por ninguna ideología o administración en particular. Es solo historia documentada. Entendido el contexto,
La verdad es que el cortejo entre la política y el cine viene de muy lejos. El presidente Franklin D. Roosevelt comprendió rápidamente durante los años 30 el poder inmenso de las caras conocidas. Las estrellas de la época. Reclutando a estrellas de Hollywood para promover programas del New Deal y posteriormente para elevar la moral y vender bonos de guerra durante el conflicto mundial. En los 60, la sintonía entre la Casa Blanca y el mundo del espectáculo cristalizó en la estrecha relación entre John F. Kennedy y figuras como Frank Sinatra, fusionando el poder legislativo con el magnetismo de la cultura pop. Y ese flujo de influencia funciona en ambas direcciones. Hemos visto transiciones directas desde los platós hasta los despachos gubernamentales más altos. Muchos casos conocidos. Líderes republicanos como Ronald Reagan, alcanzando la presidencia del país tras una larga carrera como actor y líder sindical en Hollywood, o Arnold Schwarzenegger, liderando el estado de California. En paralelo, la capacidad de la industria para movilizar capital es formidable. Mueven muchísimo dinero. El tejido de poder se ilustra perfectamente recordando eventos como la exclusiva gala organizada en 2007 por titanes de la industria como Steven Spielberg para recaudar fondos en apoyo a la campaña presidencial de Barack Obama. Sin embargo, donde se mueve capital a gran escala internacional, siempre aparece la censura o la adaptación preventiva, que podríamos llamarla. Autocensura, sí. Históricamente, el cine estadounidense ha demostrado una asombrosa flexibilidad moral para no perder el acceso a mercados extranjeros lucrativos. Durante la década de los 30, los grandes responsables de los estudios modificaban activamente los guiones y eliminaban cualquier crítica abierta al fascismo naciente en Europa. Solo para vender entradas. Todo para asegurar que sus películas pudieran seguir proyectándose en la Alemania nazi sin ofender a los censores del régimen. ¡Qué fuerte! ¿Y cómo se traduce esa dinámica de mercado en la actualidad? Hoy, el gran árbitro del mercado exterior es China, que posee una de las taquillas más grandes del planeta. Para lograr que una película sea aprobada por los censores y acceda a esos miles de millones en recaudación, los estudios realizan modificaciones estructurales asombrosas. Los ejemplos son reveladores. En la fase de postproducción del remake de acción Red Dawn, los realizadores se gastaron millones de dólares en alterar digitalmente banderas y uniformes. Con la película ya grabada. Sí, para transformar al ejército invasor ficticio, que originalmente era chino, en norcoreano. Evitando así cualquier conflicto con Pekín. Claro, no querían perder ese mercado. En cintas de superhéroes como Doctor Strange, la procedencia tibetana de un personaje clave fue modificada para eludir tensiones territoriales. Y las represalias también son individuales. Actores consolidados como Richard Gere han relatado cómo los grandes estudios dejaron de contratarles para superproducciones globales debido a su activismo público en favor del Tíbet, ya que su sola presencia garantizaba la prohibición de la película en el mercado asiático. Estás en una lista negra directamente. Tal cual. Pero la alteración de narrativas no ocurre únicamente por presiones internacionales. Existe una dinámica muy bien engrasada a nivel doméstico, que altera los guiones, que se conoce comúnmente como copaganda. ¿Cómo funciona exactamente este intercambio de favores entre las fuerzas del orden y los equipos de producción? Es un trueque de recursos logísticos por imagen pública. Si un guionista incluye una gran escena de persecución, la producción necesitará cortar calles reales y disponer de coches patrulla auténticos. Que alquilarlos de forma privada cuesta una fortuna. Es prohibitivamente caro. Las oficinas de relaciones públicas de los departamentos de policía o del ejército ofrecen acceso gratuito o subsidiado a vehículos, helicópteros y localizaciones, pero con una condición inamovible. Exigen revisar el guión. ¿Tienen la última palabra? Si el texto retrata a la institución de forma incompetente, deniegan el apoyo. Como resultado directo, los escritores suavizan los conflictos y reescriben a los personajes uniformados para hacerlos más heroicos e infalibles. Garantizan el presupuesto, pero alteran la realidad social que proyectan al público. Exacto, cambian la percepción. Y el impacto de lo que vemos proyectado tiene consecuencias directas y medibles en el comportamiento, especialmente en la salud pública. Esto es muy llamativo. Los informes del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre la aparición del consumo de tabaco en pantalla ofrecen estadísticas impactantes. Calculan que si la simple presencia de personajes fumando en una película implicara automáticamente otorgarle una calificación R para adultos, la exposición de los adolescentes se reduciría enormemente. Hasta el punto de prevenir hábitos. Sí,
Calculan que un 18% de los jóvenes fumadores nunca habrían llegado a encender un cigarrillo. Hablan de salvar más de 1 millón de vidas a largo plazo mediante un simple cambio en los criterios de clasificación cinematográfica. Esa inmensa responsabilidad social nos introduce de lleno en nuestra última sección, que es la realidad laboral y de representación detrás de la cámara. Lo que no se ve. Porque la imagen que Hollywood exporta al mundo a menudo choca frontalmente con sus propias estructuras internas, empezando por lo que se denomina el techo de celuloide que limita a las mujeres profesionales. Si observamos los datos documentados correspondientes al año 2012, la brecha estructural era abismal. Los números hablan solos. Las mujeres representaban únicamente el 9% del total de directores encargados de las 250 películas más taquilleras. 9% es bajísimo, y la desigualdad no se limitaba a las oportunidades de dirección, sino que afectaba brutalmente a los salarios y a la longevidad de las carreras frente a la cámara. Especialmente a las actrices. Los estudios muestran que mientras los actores masculinos veían incrementar su caché hasta alcanzar su pico salarial superados los 50 años, las actrices experimentaban un precipicio financiero y de oportunidades al llegar a los 34 años, siendo relegadas sistemáticamente. Desaparecían de los papeles protagonistas. En cuanto a la representación étnica, la industria tiene un vasto historial de perpetuación de estereotipos vagos, reduciendo personajes árabes al cliché del terrorismo y a los personajes rusos a la mafia. Y a pesar de los progresos recientes en diversidad, persisten prácticas muy desconcertantes como el whitewashing, donde se contrata intérpretes blancos para roles que pertenecen a minorías. Sí, hay casos muy polémicos. Un caso notorio fue la elección de Emma Stone para encarnar a un personaje de herencia parcial hawaiana y asiática en la comedia Aloha, o incidentes éticamente cuestionables como los reportados durante la filmación del remake de acción real de Aladdin. Lo de los extras, sí. La producción admitió haber oscurecido mediante maquillaje la piel de decenas de extras blancos para que encajaran visualmente en las escenas multitudinarias de mercado. Argumentaron que era más rápido que buscar figurantes de ascendencia adecuada. ¡Qué desastre! Y todas estas decisiones, claro, se toman bajo una enorme presión de tiempo, lo que nos lleva a la dura realidad diaria de los trabajadores de la industria. El imaginario colectivo asocia hacer cine con sillas de lona y glamour. Y está muy lejos de ser así. La realidad en los sets incluye jornadas exhaustivas de 16 o 17 horas al día. Los técnicos conducen a casa de madrugada luchando contra el sueño después de trabajar en condiciones extremas. Es aquí donde la existencia de poderosos sindicatos se vuelve un pilar vital, como IATSE para los equipos técnicos, la VGA para los escritores y SAG-AFTRA para los intérpretes. ¿Qué es exactamente lo que intentan proteger estas organizaciones? Protegen lo básico en una industria definida por el trabajo temporal e inestable. Negocian los tiempos de descanso obligatorios entre jornadas para evitar accidentes mortales en carretera. Establecen sueldos mínimos para los actores de reparto y garantizan fondos de salud. Derechos laborales básicos. Sí, y la lucha por estos derechos ha sido históricamente cruenta. En 1945, una huelga de decoradores se prolongó 6 meses y desembocó en disturbios muy violentos en las puertas de los estudios. Hubo batallas campales entre trabajadores, rompehuelgas y seguridad privada usando gases lacrimógenos y mangueras a presión. Esa historia de confrontación obrera resuena con fuerza en los conflictos laborales contemporáneos, que ahora se centran en dos frentes existenciales causados por la tecnología. Primero, la lucha por los pagos residuales. Los guionistas y actores exigen recibir una compensación económica justa cada vez que su trabajo se reproduce masivamente en las plataformas de streaming. Un modelo que destruyó el antiguo sistema de regalías de la televisión tradicional, claro. Y segundo, la amenaza inminente de la inteligencia artificial. Hay un temor real de que los estudios pretendan escanear digitalmente a los actores de fondo para usar su imagen eternamente sin compensación o utilizar algoritmos para generar borradores de guiones descartando a los escritores. Si echamos la vista atrás para observar el arco completo de este relato, encontramos una ironía histórica profundamente poética. A ver. A principios del siglo XX, los pioneros fundadores de la industria cinematográfica cruzaron todo el país para escapar del implacable control tecnológico y las patentes abusivas del conglomerado de Thomas Edison. ¿Y ahora? Un siglo después, esa misma industria se encuentra atrincherada, movilizando a todos sus sindicatos y abogados en una lucha encarnizada para defender sus propios derechos de propiedad intelectual y la supervivencia económica de sus creadores frente al dominio monolítico de las gigantescas corporaciones tecnológicas de Silicon Valley. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Es el círculo vicioso perfecto de la historia industrial. El cazador de patentes originó a los fugitivos, que a su vez se han convertido en la vieja guardia asediada por un nuevo tipo de código tecnológico. Totalmente. Para concluir nuestro recorrido, hay un concepto en el que merece la pena detenerse. Un eco del pasado que conecta directamente con nuestro futuro inminente. Cuéntame. Reflexionemos sobre aquellas peculiares versiones nocturnas de los años 30, donde los ejecutivos contrataban a un equipo español completo para que deambulara por los platós de Drácula en plena noche, todo con el fin de poder vender una cinta de celuloide en los mercados extranjeros. Sí, el tema del doblaje analógico, digamos. Hoy, el vertiginoso avance de la inteligencia artificial promete clonar el timbre vocal de cualquier estrella y recalcular matemáticamente el movimiento de sus labios en pantalla para que el personaje hable un perfecto mandarín, hindi o castellano al instante. Si los algoritmos consiguen manipular de tal manera la interpretación física de un artista, adaptando cada línea de diálogo a la cultura local y borrando cualquier rasgo problemático para sortear la censura de cada país de destino, sin necesidad de luces, cámaras ni jornadas nocturnas, la pregunta es inevitable. ¿Hacia dónde vamos? Estamos presenciando la abolición definitiva de la película como una obra de arte inmutable y singular. Nos adentramos irremediablemente en la era del contenido absoluto, una masa audiovisual eternamente moldeable y procesada por servidores sin intervención humana. Es una perspectiva que resulta tan asombrosa desde el punto de vista técnico como gélida desde el punto de vista creativo. Sin duda, es el gran dilema que dará forma al entretenimiento que consumiremos en las próximas décadas. Dejamos esa enorme pregunta flotando en el aire para que nuestra audiencia reflexione sobre ella al apagar la pantalla. Muchísimas gracias a quien nos escucha por habernos acompañado en esta extensa y reveladora travesía por las entrañas históricas del séptimo arte. Nos encontramos muy pronto en un nuevo análisis a fondo.